Imagina estar atrapado durante meses en una prisión flotante, sin internet, sin teléfono, sin tierra firme en el horizonte. Solo agua, órdenes, trabajo, silencio y una rutina que lentamente te va carcomiendo la mente. Así era la vida en alta mar entre los siglos XV y XIX. No todo era gloria y exploración. También era tedio, desesperación y una lucha constante por no perder la cabeza. Rodeados de agua por todos lados, sin contacto con tierra firme, sin noticias, sin libros, sin distracciones más allá del rumor de las olas y los crujidos del barco, los marineros se enfrentaban a uno de los enemigos más silenciosos y letales de todos, el aburrimiento. Y para combatirlo, recurrían a lo que tuvieran a mano: alcohol, tabaco, juegos, cuentos e incluso drogas. Este no es un viaje por mapas ni conquistas, sino un descenso a los hábitos y pasatiempos que marcaron el día a día de los navegantes. Durante semanas, a veces meses, los hombres a bordo convivían con las mismas rutinas, los mismos rostros, el mismo horizonte plano. El tedio no era un mal menor, era un peso que se acumulaba lentamente hasta deformar la mente. En un mundo sin redes sociales, sin libros para la mayoría, sin música formal ni espectáculos, la monotonía podía tornarse insoportable. Uno de los primeros aliados para combatirla fue el alcohol. El agua potable escaseaba y se contaminaba con rapidez. Almacenada en barriles de madera, se volvía turbia, con sabor a podrido y riesgo de enfermedades. Por eso, los marineros preferían líquidos fermentados, vino ligero, cerveza aguada o el infame grog, una mezcla de ron, agua, jugo de limón y azúcar. Lo curioso es que esta bebida surgió como una medida disciplinaria. El almirante británico Edward Vernon mandó diluir el ron para evitar embriaguez y terminó creando una tradición. Cada flota tenía su versión. En las naves españolas y portuguesas, el vino era parte del ritual diario, incluso usado en misa. En los barcos británicos se distribuía en raciones diarias, por la mañana y al anochecer. Para algunos marineros era el único momento de placer del día. Para otros, un vicio inevitable. Y cuando el alcohol se salía de control, los efectos eran devastadores. Peleas, actos de indisciplina, castigos ejemplares, latigazos públicos, encierros en bodegas húmedas, incluso abandono en islas deshabitadas. Junto al ron estaba el tabaco. Introducido desde América, su consumo se expandió rápidamente entre las tripulaciones. Se fumaba, se mascaba, se inhalaba, en pipa, en hojas enrolladas o en polvo. La sensación de relajación que producía era bienvenida, sobre todo en medio de una jornada agotadora. Pero había un problema mayor: el fuego. Encender una pipa en un barco de madera, rodeado de velas secas y barriles de pólvora, era jugar con la muerte. Por eso, fumar estaba regulado con precisión. Había horarios específicos y zonas delimitadas, usualmente al aire libre, en proa, lejos de las cargas inflamables. Y cuando ni el ron ni el humo bastaban, aparecía el juego. El azar se convirtió en pasatiempo y obsesión. Se jugaba a las cartas con barajas hechas a mano, a los dados tallados en hueso, al dominó improvisado con madera. Las apuestas eran intensas, desde monedas hasta objetos personales como cuchillos, botas, herramientas o incluso parte de la ración de comida o bebida. Pero los juegos traían consigo tensión. Y entre hombres encerrados, armados y agotados, una discusión podía escalar en segundos. Las cubiertas a veces se manchaban de sangre por una jugada mal interpretada. Sin embargo, hay un lado más oscuro. Cuando nada calmaba el cuerpo o la mente, algunos marineros recurrían a las drogas. El opio, traído de Asia, se usaba como analgésico, como calmante y como forma de escape. Bastaban unas gotas para aliviar un dolor de muelas,
o borrar la conciencia durante horas. Se mezclaba con hierbas, alcohol fuerte, miel o grasa. Estos remedios prometían curas milagrosas, fiebre, heridas, tristeza, pero muchos eran trampas. La línea entre medicina y adicción era casi invisible, y en la soledad del mar, el alivio artificial era tan tentador como peligroso. No todo era vicio. También había espacio para la creatividad. Privados de arte formal, los marineros inventaban su propio entretenimiento. Con latas, maderas, huesos, hacían instrumentos. Con sus voces cantaban en coro. Canciones de tabernas, himnos inventados, gritos rítmicos para marcar el trabajo. En las noches tranquilas contaban historias de monstruos marinos, de ciudades perdidas, de mujeres lejanas. Algunas eran recuerdos, otras fantasía pura. También hacían teatro improvisado, con trapos como disfraces y palos como espadas. Otros tallaban figuras en la madera del barco o incluso en su piel, tatuándose con agujas improvisadas y carbón. Muchos marineros eran jóvenes, apenas adolescentes, empujados por la pobreza o el reclutamiento forzado. Dejaban atrás familias, aldeas enteras, sin garantía de regreso. En el barco, su mundo se reducía a cubierta, camarote y horizonte. En medio de esa rutina sin fin, surgía un compañerismo fuerte, pero también tensiones. El estrés de la navegación y el aislamiento podían alimentar resentimientos, disputas por liderazgo informal, envidias o simplemente ataques de rabia. Las supersticiones también formaban parte del pasatiempo. Algunos marineros creían en rituales para asegurar buen viento, otros en maldiciones o en fantasmas que rondaban el barco. Las historias de barcos embrujados o señales del destino circulaban de boca en boca, pasando el tiempo entre mito y realidad. Un ave que volaba en dirección contraria, una vela que no flameaba bien, un silbido nocturno. Todo podía ser interpretado como un presagio. Los castigos por romper la disciplina eran crueles y públicos. Uno de los más temidos era ser azotado frente a la tripulación. Otro, el marinero muerto, implicaba ser colgado en una estructura del barco como advertencia para los demás. Pero quizás el más temido de todos era el aislamiento. Ser encerrado durante días en una bodega sin luz, sin comida, solo con los sonidos del casco crujiente y los golpes del mar. Pese a todo, había momentos de esperanza. Ver una gaviota podía anunciar tierra, sentir una brisa distinta, cambio de clima. Y cuando finalmente divisaban puerto, todo el barco se transformaba. El ritmo se aceleraba, los rostros se animaban, los planes para la primera noche en tierra comenzaban. Algunos marineros se prometían no volver nunca más al mar. Otros sabían que, tras un par de semanas, volverían a embarcarse, buscando de nuevo lo que habían dejado atrás: escape, dinero o simplemente una vida con sentido. Los puertos eran mundos aparte, tabernas llenas, música, mujeres, mercados de especias, mercenarios, ladrones, curanderos. La mezcla era explosiva. Muchos marineros gastaban toda su paga en una sola noche. Algunos terminaban enrolados en otros barcos sin darse cuenta, embriagados o engañados. Las enfermedades venéreas eran comunes, igual que las disputas entre marineros de distintas banderas. Las autoridades locales a veces intervenían. Otras se hacían de la vista gorda. Al final, la vida del marinero era una mezcla de dureza extrema y momentos de efímero placer. No eran héroes míticos, eran hombres enfrentando el océano y su propia mente. En medio del oleaje, cada cigarro, cada trago, cada historia era una forma de resistir. Porque más allá de las tormentas y los piratas, el verdadero desafío era otro: no perderse en el silencio del mar. ¿Te sorprendió este lado oculto de la vida en el mar?
Si creías que la historia naval era solo exploración y valentía, ahora sabes que también era aburrimiento, alcohol, apuestas y escapismo. Detrás de cada expedición gloriosa había hombres luchando por no enloquecer. Si te apasiona descubrir estos rincones olvidados de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos espera mucho más.